y de articulación en la implementación del hidrógeno en Colombia. Es momento del desarrollo del panel despliegue coordinado de la cadena de valor del hidrógeno. ¿Dónde están los cuellos de botella? Queremos invitar al escenario a Marco San Juan, gerente de innovación Promigas, Carol Ruiz, líder de soluciones hidrógeno EPM. También invitamos a Rocío Sierra, docente e investigadora de la Universidad de los Andes. Los invitamos por favor a ir pasando al escenario. Y por supuesto este panel será moderado por Cristina Morales, quien es Vantage Business Management Director Latin America Boston Consulting Group. Bienvenidos todos los miembros de este panel, a nuestra moderadora Cristina Morales. Estamos listos entonces para empezar esta conversación y responder a la pregunta ¿dónde están los cuellos de botella? Hola a todos y bueno, quiero empezar por agradecer a la ANDI y a Naturgas por estos espacios tan importantes que creo que son fundamentales para seguir avanzando en estos temas, y después de semejante presentación que nos pone los retos mundiales que tenemos, vamos a traer la conversación otra vez a temas más puntuales de hidrógeno, y a lo largo de este panel vamos a abordar los distintos retos que presenta la cadena de valor para poder impulsar y lograr desarrollar los temas de hidrógeno acá en este país. Como todos sabemos, desde que se lanzó la hoja de ruta en el gobierno pasado, se han hecho algunos avances, hay proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. Si mal no estoy, tanto la ANDI como Naturgas han identificado cerca de 26 proyectos, pero todavía hay bastantes cosas por hacer, hay bastantes cosas por destrabar, y eso es lo que pretendemos acá explorar en el panel de hoy, que además me gusta resaltar tanta presencia femenina. Como cofundadora de Compower también estoy muy feliz de ver también tantas mujeres acá en estas discusiones. Pero bueno, más allá de eso, la discusión de hoy la vamos a enfrentar alrededor, vamos a empezar por hablar de los temas logísticos, ¿cierto? De todos los temas que hay, de cómo adaptar la infraestructura, de los temas de generación, de transmisión que toca hacer, de todos los temas asociados con los puertos. Después vamos a enfocar un poco la discusión en los temas que tenemos de regulatorios y de financiación, de los retos que encuentran muchos proyectos en verdad en estructurarse, en encontrar el financiamiento adecuado. También todos los retos que tienen que ver con la demanda, cómo la industria nacional se adapta para empezar a incorporar el hidrógeno en sus procesos, pero también los retos que hay en la demanda internacional, en la exportación, cómo hacemos contratos con off-takers, qué mercados son los que más llaman la atención y qué retos y cosas tenemos que superar aquí. Y por supuesto también eso nos lleva también a algunos temas ambientales y también algunos habilitadores, qué sistemas de gobernanza debemos tener, cómo podemos articular la colaboración público-privada para sacar adelante esto. Y para discutir todas estas cosas tan interesantes tenemos un panel de lujo acá. Estamos con Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas. Un gusto, Marco, y bienvenido. También con Carol Ruiz, líder de soluciones energéticas de EPM, de hidrógeno, perdón, y Rocío Sierra de la Universidad de los Andes. Un placer también siempre tener a la academia presente, que considero súper importante en estos espacios, con esa visión como un poco global y desligada de otros intereses, que nos ayuda también a pensar en estos temas a grandes rasgos. Entonces, sin más preámbulo, quisiera empezar, y voy a empezar por el primer tema que dije. Empecemos a discutir un poco estos temas de retos de infraestructura. Y Carol, me gustaría empezar contigo. Una empresa como EPM, una empresa tan grande, ¿cierto? ¿Qué desafíos técnicos y regulatorios están encontrando ustedes para integrar los proyectos de renovación de generación renovable con proyectos de electrólisis, ¿cierto? De generación de hidrógeno. Y ustedes, ¿cómo ven los desajustes en tiempos de esa hoja de ruta que se planteó, ¿cierto? De la incorporación de los proyectos renovables con todos los otros metas y temas que tenemos en hidrógeno. Entonces te doy la palabra, Carol. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias, Cristina. Para nosotros, hablar de hidrógeno nos lleva obligatoriamente a hablar de la generación de proyectos no solamente renovables, sino generación que nos dé firmeza al sistema, y de generación porque es el elemento clave para el desarrollo de todos los proyectos
de hidrógeno verde, que son los que estamos declarando nosotros en nuestra estrategia. Y quizás hace un par de años, cuando evaluábamos los casos de negocio, nuestro mayor reto era cómo optimizar ese costo de acuerdo con las expectativas de mercado. Hoy nuestros retos o nuestras preocupaciones inician antes y tienen que ver con la disponibilidad de energía y con la infraestructura eléctrica. Y en ese sentido estamos hablando de disponibilidad de energía y calidad de la red, porque es fundamental para ser eficientes en los procesos de producción de hidrógeno y de derivados. También tenemos que pasar por hablar de la capacidad y de la acaparación de los puntos de conexión o de la capacidad en general de la red, sin tener certeza de su uso, lo cual está bloqueando la entrada de nuevos proyectos. También de temas del agotamiento y la congestión que existe en esta red, porque esto genera señales de distorsión a la inversión y en consecuencia también al ingreso de nuevos proyectos. Sumado pues a los retrasos y esa interrelación quizás un poco quebrada para temas de asignación, para temas de liberación de capacidad, para temas de trámites ambientales. Esta mañana pues escuchamos de manera favorable el mensaje que nos da el viceministro, que están trabajando en esto, que están trabajando en acelerar esta gestión, porque indudablemente eso ha generado un retraso en los proyectos de generación y en consecuencia hay un desfase con las metas definidas en la hoja de ruta, que en un principio para muchos parecieron metas tímidas, pero sí hoy con toda la realidad incluso nos parecen ambiciosas. Hay mucho trabajo por hacer, hay que trabajar de manera articulada, una relación interinstitucional robusta que permita hacer una gestión eficiente de esa red, que permita agilizar los trámites, pero sobre todo que permita hacer una planeación articulada y alineada con estos propósitos, a fin de garantizar la seguridad energética del país, pero también la entrada de nuevos proyectos que nos permitan aprovechar las capacidades que tenemos como país, como región en el mundo, si estamos hablando específicamente de estos temas de hidrógeno, los retos que nos impone la transición y las oportunidades que nos está definiendo también participar en esta nueva industria. Carol, muchas gracias. Entonces, muy claro, hay distintos retos, empezando desde la disponibilidad de energía, la calidad, y este enfoque más articulado va a ser clave para poder sacar las cosas adelante. Articulación público-privada, asegurarnos que todos estamos trabajando para cumplir esas metas. Me voy a pasar un poco ahora hacia Marco, porque sé que ustedes tienen un proyecto de blending, un piloto acá en esta misma ciudad, en Cartagena. Y creo que Bruce mencionaba ahorita, oiga, ¿por qué frenamos los pilotos y de los pilotos aprendemos mucho? Esto es de otro tema completamente distinto, pero Marco, ¿qué lecciones hemos aprendido de ese piloto? ¿Qué nos podemos llevar? ¿Y qué aspectos técnicos y de normatividad deben resolverse? Que, si nos cuentas un poco de esto. Gracias, Cristina. Yo pienso que en general cuando nosotros empezamos a mirar retos, y conecto un poco con lo que se veía en el 2021 cuando se construyó la hoja de ruta, hay dos perspectivas, una lo que vemos a nivel país y otro lo que se ve a nivel proyecto para lograr su cierre. Y más allá del piloto, porque el piloto digamos que es como el punto más visible, pero hay más de 14 o 15 prospectos con potencial de hidrógeno en desarrollo, en prefactibilidad y factibilidad en estos momentos en la empresa. Lo que hemos aprendido de todo este proceso es que el tener un ecosistema de energía saludable a nivel país es esencial para que los proyectos de nuevos energéticos puedan desarrollarse. O sea, lo que no podemos permitirnos es pensar que empezamos a desarrollar proyectos de hidrógeno para sustituir o para desplazar o en detrimento de un ecosistema energético, eléctrico o de gas natural. Porque finalmente nosotros necesitamos infraestructura de transmisión para los proyectos de hidrógeno y si el mercado de energía no tiene la adecuada inversión para mover la demanda actual, imagínense para mover la demanda proyectada en la hoja de ruta que era de 1 a 3 gigavatios de electrólisis que hay que desarrollar. Hay una interconexión natural entre mercado de gas y mercado de electricidad porque utilizamos gas para generación térmica. Entonces, si tenemos desabastecimiento de gas o estamos estrechos en el mercado de gas, entonces vamos a encontrar también un impacto en precios del mercado eléctrico que le va a pegar a los proyectos de hidrógeno. Entonces, yo creo que el primer aprendizaje es que los proyectos en el 2022 tenían una perspectiva mucho más saludable a nivel de ecosistema.
hoy se ven mucho más amenazados por temas que no tienen que ver con el hidrógeno y que no tienen que ver con el biogás, con el biometano. Tienen que ver con la limitación de fomento de inversión en infraestructura de transmisión y de generación en el sistema eléctrico y de promover un mercado de gas mucho más maduro, con mayor volumen, que permita que podamos entrar a desarrollar proyectos con precios, con una proyección en el mediano y largo plazo. Ahora, cuando trasladamos eso a nivel proyecto, ¿qué ocurre? Cuando uno está estructurando un proyecto de hidrógeno, está mirando una inversión a 12 o 15 años. Y si estamos hablando de electrólisis, necesito un precio de electricidad de 12 a 15 años. Hoy en el mercado colombiano, ¿quién pone un contrato de electricidad a 12 o 15 años? Nadie. En un mercado estrecho, la posición de mercado natural en cualquier producto, no solo en energía, es vender corto. Y vender corto quiere decir contratos de 1 o 2 años. Eso le genera una incertidumbre al caso de negocio en el ángulo de electricidad enorme. Si a eso le sumamos, por otro lado, que las expectativas de comportamiento de CAPEX, especialmente electrolizadores, que teníamos en el 2021 no se han cumplido. Pensamos que el CAPEX se iba a reducir, ha ocurrido todo lo contrario. Y que los incentivos que se pensaban iban a estar disponibles, como los de 1715, terminan teniendo un espacio muy estrecho de aplicación para los proyectos de hidrógeno. Entonces hay unas condiciones ya no de mercado en general, sino a nivel proyecto, que se vuelven limitantes. Y cierro con una que realmente creo que es la principal barrera que van a enfrentar nuevos energéticos, no solo hidrógeno, en nuestro país. Mientras no tengamos un mecanismo de arenero regulatorio efectivo, no vamos a poder crear esas condiciones burbuja que un proyecto de hidrógeno o de nuevos energéticos requiere para ser viabilizado, porque realmente tenemos un decreto de sandbox que funciona muy bien en la teoría, pero que en la práctica no es implementable, y la forma como los países en el mundo han desarrollado proyectos nuevos energéticos es típicamente a través de areneros regulatorios, no de regulaciones masivas a escala mercado para proyectos de los cuales todavía no hay materialidad. Marco, muchas gracias. Muy interesante lo que dices, empezar a mirar también, hay un tema de sistema, ¿cierto? Del ecosistema energético del país y cómo promovemos las inversiones. Esto también me recuerda mucho a lo que venía diciendo Bruce de la incertidumbre y cómo esto está limitando también que se hagan las inversiones adecuadas en el ecosistema que permitan que los proyectos fluyan, pero también los temas puntuales a nivel proyecto. Me paso ahora un poco a Rocío, porque sé, y digamos que lo hemos discutido, también hay otra barrera que es un poco alrededor del conocimiento y las capacidades que existen en el país para poder desarrollar estos proyectos puntuales. Y quisiera preguntarte desde la academia, ¿cómo ven, si creen que hay un gap en temas de capacidades técnicas en las empresas y demás para que la economía pues, del hidrógeno, los proyectos de hidrógeno puedan en verdad surgir? Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Muy buenas tardes. Gracias también, Andy y Naturgas. Sí, desde la academia se puede ayudar a cerrar brechas que existen en temas de capacitación. Estaríamos hablando de varios puntos. En primer lugar, estaríamos hablando de una capacitación técnica que nos limita las operaciones y las demandas, los mantenimientos que se requieren en las empresas. Ese tipo de capacitación está a cargo de la academia, que tendría entonces que tener un papel más protagónico en ese sentido. Adicionalmente, estaríamos hablando de la integración, planificación y modelado de sistemas energéticos que son novedosos en un ambiente en donde se está todavía utilizando con mucho énfasis todos los métodos de producción energética tradicionales. Entonces estos mecanismos, las herramientas modernas que existen para integrar, pues deberían estar a cargo de profesionales que tendrían que tener esa visión, ojalá que sea una visión sistémica, integradora, que les permita hacer ese modelamiento y esa integración. Entonces esta sería como la segunda brecha que se cubriría desde la academia. Y por último, estaríamos hablando también desde la academia de la participación en eventos o programas de planeación nacional.
La academia, como decías tú, tiene esa visión un poco independiente y puede actuar desde esa visión como desde una posición externa sin intereses hacia el mejoramiento y la implementación adecuada de los nuevos sistemas energéticos en el sistema nacional. Rocío, muchas gracias. Muy importante todo esto que dices, y la construcción de capacidades a nivel nacional claramente es un reto que tenemos muy grande. Dado que tenemos poco tiempo, creo que eso nos acortó un poco el tiempo del panel, voy a ir saltando a otro tema muy importante, y cuando uno habla de hidrógeno siempre también está hablando ya un poco más avanzados en la cadena de valores. Oiga, ¿y la demanda qué? Pensemos un poco en los retos que hay en demanda nacional, también en demanda internacional. A ti, Marco, me gustaría preguntarte, ¿cómo están viendo el desarrollo de demanda acá local? ¿Qué retos hay para que las industrias empiecen a incorporar planes de cómo incluir H2 hidrógeno en sus procesos industriales? Cristina, yo creo que el tema de demanda termina siendo uno de los dos temas más relevantes para el futuro de hidrógeno. Yo lo separaría en proyectos, en industrias donde utilizan el hidrógeno con fines no energéticos. Eso ya se viene dando en el país, típicamente son modelos de generación y autoconsumo, como lo que ocurre en Ecopetrol, en las refinerías, como lo que ocurre en las empresas de fertilizante. La verdadera pregunta es, ¿cómo generamos demanda de hidrógeno para usos energéticos? Que es donde conectamos con transición energética, donde conectamos con la matriz energética nacional. Y si nos vamos a lo que ha ocurrido en el mundo, la forma como el hidrógeno ha entrado en la matriz energética de los países es con una palanca muy fuerte de subsidios a capital o con subsidios con tarifa de ingreso, con feed-in tariff. Hoy la gran mayoría de mercados de hidrógeno internacionales están habilitados por recursos del Estado o que el gobierno coloca para cubrir el margen de competitividad que tiene el hidrógeno versus el sustituto dependiendo del proyecto, sea un líquido o sea un gas. Pero Bruno nos acaba de contar una realidad nacional y es muy importante, el déficit fiscal que enfrenta Colombia. La pregunta es si nuestro país está en condiciones de generar subsidios al hidrógeno, a capital o un feed-in tariff en momentos donde nos estamos preocupando por el sistema de salud, por el tema de opción tarifaria, por lo que está pasando con el crecimiento de las tasas de intereses. Entonces realmente esa es una opción que es poco viable, es deseable. Yo creo que no hay una persona que esté lanzando un proyecto nuevo energético que no diga yo quiero que haya un subsidio nacional a ese energético, pero es nuestro trabajo tener los pies en la tierra y decir ese no es el momento del país en el que estamos. Entonces si quitamos los subsidios de la ecuación, tanto a capital como de tarifa de feed-in tariff, ¿cuál es la otra opción que tienen los mercados para ingresar a un nuevo energético? Que el mercado asuma el sobrecosto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algunos proyectos? En la mañana creo que hablaban de proyectos de movilidad, era algo de lo que decía el viceministro. Y es muy interesante, puede haber proyectos de movilidad. El tema es que uno va hoy a un sistema de transporte masivo y le dice, ¿cuántos autobuses quiere montar a hidrógeno? Y los preguntan, ¿va a ser más barato o va a ser más caro? No va a ser más caro, 1 o 2. Si yo tengo 1 o 2 autobuses, montar la infraestructura de producción de hidrógeno para 1 o 2 autobuses va a hacer que ese hidrógeno no salga a $4, va a salir a 40. Entre otras cosas porque recordemos que cada vez que hablamos de $2 por kilogramo, que sigue siendo una utopía, o de $4, estamos hablando de hidrógeno en la boca del electrolizador a baja presión, a 400 libras en el mejor de los casos. En el auto eso tiene que subir a 5.000 libras con más energía, compresor y sistemas de almacenamiento. O sea que el monto es más alto. Por lo tanto, el reto que tienen los proyectos de oportunidad, como los proyectos de movilidad, es que no hay una demanda, una oferta base de hidrógeno de producción. ¿Cuál ha sido el planteamiento desde Promigas frente a hidrógeno? Una opción es el blending. Y lo conecto con el piloto, por eso es la racional del piloto de blending. Porque blending es una de las pocas aplicaciones de hidrógeno donde uno puede regular qué tanto hidrógeno usa. Si yo tengo un auto a hidrógeno, yo no tengo la opción de decidir cuánto hidrógeno voy a usar. 100% hidrógeno. Y tuve que cambiar el vehículo, ¿verdad? A ese usuario le tocó hacer una inversión de capital directa. Si queremos pasar a un horno que queme hidrógeno, 100% hidrógeno. Pero con blending tenemos una posibilidad. Y es que podemos decir como país qué es lo que nos conviene. 0.5%, 1%. Hemos corrido números con 1% de blending. De hecho, Promigas lo publicó el año pasado en el informe del sector del gas. El impacto en tarifa es aproximadamente 400 pesos mes para un usuario de crecimiento de precios, porque por supuesto estamos inyectando un energético que es más caro,
y generaríamos en 4 ciudades principales en el país una oferta base de 20 a 25 megavatios de electrólisis. Si nosotros tenemos en Bogotá, en Cali, en Medellín, Barranquilla o Cartagena, una producción base de hidrógeno que se puede utilizar para blending, entonces ya es admisible decirle al operador del sistema de transporte masivo, venga y convirtamos un bus a hidrógeno, porque ese bus va a pagar un precio marginal de hidrógeno, no va a tener que apalancar todo el costo de la infraestructura. En Suecia, en Alemania, en Suiza no tendría sentido hablar de blending, porque ellos tienen la palanca económica para los subsidios. En países como el nuestro vemos esa como un vehículo. Y finalmente, si lo miramos hacia atrás, es la manera como empezó el biocombustible en Colombia. Nosotros no tenemos etanol o biodiesel por una elección directa al mercado. Fijamos una cuota. Si recuerdan las primeras subastas de renovables no convencionales, desiertas. ¿Cuándo empezaron a cerrar las subastas? Cuando dijeron todas las distribuidoras tienen que tener 10% del contrato. O sea, eventualmente en países sin recursos para dar subsidios a capital o manejar feed-in tariff, el poder manejar una dilución de precios entre el mercado y pagarlo entre todos es la manera. Ahora, luego viene la pregunta realmente más importante. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es ese de todos los gases renovables el que vale la pena la inversión? Y aquí es donde viene la visión de portafolio y por eso en la Cámara nos encanta el anuncio que se hace hoy. De hecho, Karen, no sé si ya se hizo o estamos en mitad del anuncio. Ya, como que sí, pero ya todos lo sabemos. De ampliar el alcance de la Cámara de hidrógeno a gases renovables, porque finalmente en energía lo que tenemos que ver es dónde colocamos esos pocos recursos que como país tenemos para asegurar que empezamos una descarbonización hoy con el vector energético que termine siendo más efectivo. Marco, muchas gracias y muy interesante todo lo que mencionas, como esas decisiones a nivel país que tenemos que tomar, también los retos. Me recuerda un poco la discusión que traías cuando promovíamos los temas de movilidad eléctrica desde el Consejo Mundial de Energía y esa discusión como de huevo y gallina, ¿cierto? Monto la infraestructura, pero ¿y la demanda? Entonces, ¿qué viene primero? Y creo que como apuntas el blending puede ser una primera aproximación para ir avanzando en estos temas. Demanda también, Carol, te voy a preguntar a ti porque EPM, claramente una de las empresas más grandes del país, seguro que ha mirado los temas de, demanda no solo nacional, sino exportación. ¿Qué retos hay acá? ¿Qué ven ustedes? Sé que, digamos, en temas logísticos hay retos de puertos, pero también cuando uno va a hablar con los off-takers en países fuera, en otras regiones, particularmente en Europa, dice, pero necesito que me certifique el hidrógeno y que esto viene, que es hidrógeno verde y que sea certificado. ¿Ustedes en EPM ven esto como un reto? ¿Cómo han pensado? ¿Creen que se puede establecer sistemas de trazabilidad? Te doy la palabra para que nos cuentes un poco de esto. Vale, claramente los temas de exportación representan oportunidades muy grandes, los números así lo dicen, países lo declaran. Sin embargo, entrar en esos esquemas, la verdad, requiere un esfuerzo bastante interesante en términos de características, de atributos y sobre todo de la implementación de esa trazabilidad para asegurar que así sea. Si bien venimos trabajando en oportunidades concretas de inversión en países interesados en recibir hidrógeno de nuestra parte, en donde estamos haciendo esa revisión de los requisitos, esa revisión de los estándares, teniendo en cuenta que ahí quien manda es el país de destino, ¿cierto? Ahí no aplica los estándares propios. Sí hay que empezar a entender todos esos requisitos que están afectados a su vez por la configuración misma de los proyectos, que los elementos que hemos mencionado acá en desarrollo de infraestructura y retos logísticos quizás nos puedan dejar por fuera de esos mercados. Por eso es importante que el sistema en general sea robusto para poder también tener esa autogeneración y como de proyectos distribuidos que aseguren eso. Si pensamos en gran escala, eso es casi que imposible pensar en renovables pequeñitos con fines de exportación, pero sí se viene haciendo, por un lado, lo que les digo, toda la revisión de requisitos de cara al cumplimiento, bastante trabajo por hacer, la implementación de los mecanismos para esa verificación, pero también venimos en los proyectos que estamos estructurando y los casos de negocio haciendo análisis de medición de emisiones y análisis de ciclo de vida, como qué nos estamos enfrentando y a la luz de esos umbrales de emisiones que están definiendo también esas certificaciones. Ahí no es solamente un tema de las empresas que estemos interesadas en llegar a esos mercados, eso también es un tema país,
porque si bien hay que definir cuáles son los mercados de interés para poder entonces entrar a estudiar esos requisitos, hay que trabajar en acuerdos bilaterales en donde esa certificación se dé. Y ahí sí escoger esos mecanismos, los esquemas que sean más apropiados, ojalá los que tengan y sean aceptados en varios mercados. Sabemos que los más exigentes, les decía, nos imponen unos retos gigantes. Muchos de nuestros proyectos hoy casi que no estarían cumpliendo con esos requisitos, pero hay que entonces trabajar en esa implementación. ¿Y eso que obliga? Que también haya como un esquema de gobernanza articulado, ojalá simple, pero que garantice que tiene los actores claves para que podamos dar esa certificación y esa trazabilidad. A nivel nacional, ya no creemos, pues lo que estamos pensando es que quizás se proponga un esquema de transición inicialmente voluntario que nos permita aprender, escalar, ajustar y ya ver el tema de la obligatoriedad siempre y cuando esa obligatoriedad esté asociada con beneficios, porque nos va a permitir lo mismo ya a nivel local también acceder a temas de financiación, a temas de subsidios y poder agilizar los proyectos y iniciar a pequeña escala esos desarrollos locales. Carol, muchas gracias y ciertamente muchos retos alrededor de esto, ¿cierto? También mucho de empezar a mirarlo a nivel país, ¿cierto? No solo a nivel empresa. ¿Cómo nos articulamos, cómo avanzamos y cómo tenemos esta gobernanza multiarticulada? Y ahí, Rocío, quiero preguntarte un poco, ¿cómo puede la academia contribuir para que se establezcan estos mecanismos de gobernanza multiactor que además la ruta de hidrógeno los menciona? Claro que sí, estoy muy de acuerdo con la respuesta que acaba de dar Carol. Definitivamente estaríamos hablando de la selección de protagonistas en el sector que puedan aportar desde su punto de vista y que podamos entonces tener una gobernanza simple pero efectiva. Estaríamos pensando actores en el sector energético, por ejemplo, en áreas de transporte, ambiente, industria y en otros actores, otros sectores, la academia, la planeación nacional y los territorios. Entonces sería como una articulación de esos actores en donde desde el punto de vista de la academia tendríamos un papel que consistiría en primer lugar en tener esa participación que permite que pues haya la articulación que se necesita y que desde su punto de vista pueda impulsar y pueda apoyar esos desarrollos de planta piloto que darían como un esquema inicial sobre el cual se construyen los proyectos y se hacen los cálculos de escalabilidad para ver esa pertinencia y esa financiación. También tendríamos algunas oportunidades relacionadas con el apoyo en temas de análisis de ciclo de vida y esa articulación que permite al sector tener a quien acudir para encontrar esas certificaciones de calidad, también los temas de seguridad que se asocian a la implementación en gran escala de hidrógeno y por último esas metodologías para la certificación del origen del hidrógeno que se pueden desarrollar también desde ese ambiente súper controlado y bastante formal que se tiene desde la academia. Rocío, muchas gracias. Y veo que estamos llegando casi que al fin del tiempo de un panel súper rápido. Pero bueno, quiero entonces ahora pedirles a cada uno de nuestros queridos panelistas, si tuvieran que poner un tweet con el mensaje que quieren dejarle a la audiencia hoy, ¿cuál sería ese tweet? Carol. Bueno, rebustecer infraestructura nos va a asegurar poder participar de esta industria del hidrógeno y aprovechar los beneficios que estos tenemos en desarrollo económico, en desarrollo social, pero sobre todo en cumplimiento de metas ambientales.
Muy bien, Carol, gracias. Marco. Nuestra planeación energética necesita considerar integralmente las fuentes actuales de energía, así como las renovables, en un escenario realista y aterrizado para Colombia. Gracias, Marco. Rocío. La formación profesional es la base sobre la cual puede construirse de manera efectiva la transición energética, en particular que incluya energéticos novedosos. Bueno, entonces una visión país, una visión integrada, desarrollo de infraestructura, gobernanza multiactor, son algunos de los elementos clave que nos van a permitir superar esos cuellos de botella que tenemos que destapar para lograr en verdad la incorporación del hidrógeno y cumplir las metas que nos planteamos como país en nuestra hoja de ruta. Sin más, muchas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias.